Hola estimados estudiantes, hoy continuamos con la clase de la ley de Coulomb. Recuerden que vimos lo que es la carga eléctrica en realidad, que viene básicamente de la experimentación. Vimos algún gráfico que nos da idea de que en realidad es muy antiguo, pero en estos últimos 200 años se ha desarrollado tanto que ya la vida es difícil de entender sin la electricidad y las cargas, ¿no? Desde los teléfonos celulares hasta las máquinas estas de que pueden ver dentro de nosotros, ¿no? Pasando por los rayos X, ¿no? Los tomógrafos, hay tomógrafos de positrones que son más precisos y de más tecnología, ¿no? Así que vimos un videíto explicativo, luego vimos la carga eléctrica con alguna infografía, ¿ya? Y vimos de que la carga está cuantizada, ¿no? Que tiene que ver con este valor 1.62 por 10 a la menos 19. O sea, acaso es una constante fundamental, ¿ya? La carga del electrón a lo menos, que tiene este valor pero con signo negativo. O sea, aquí o en Andrómeda va a tener el mismo valor, ¿ya? Así que todas las cargas son múltiplos de este número, ¿ya? Y este n siempre es entero. O sea, es 2 3 4 5 2 millones, 3 millones, pero no hay carga fraccionaria. Eso es lo interesante de esto. Más adelante se ve que podría haber, los que hacen nuclear especialmente, ven que hay carga fraccionaria, pero no es nuestro caso. Luego vimos la diferencia entre conductores y aislantes, ¿ya? Que básicamente tiene que ver con la estructura interna de la materia, que tiene una nube electrónica, ¿ya? Dentro, que hace de que cuando existe una diferencia de potenciales, eso lo vamos a ver más adelante, estos electrones o estas cargas, si quieren, circulen, ¿ya? En cambio, un aislante, esta nube de electrones no es tan grande, así que cuando existe una diferencia de potencial, directamente hay pocos electrones que hacen circular, haciendo de que no pase la electricidad, ¿no? Podemos mencionar las gomas, los vidrios, aceites, algunas formas del carbón como el diamante, madera. También podemos mencionar el aire mismo, es un aislante hasta ciertos potenciales. Cuando se rompe y aparecen los rayos, el agua, el agua sin ningún elemento también es un aislante. Vimos un videíto explicativo. Luego las leyes de atracción, ¿ya? Entonces no se olviden que las cargas de diferente signo se atraen y las de signo igual se repelen. Y esto es lo que me dice la ley de Coulomb, básicamente, que esta atracción o repulsión tiene que ver con esta fuerza. ¿Qué tiene que ver con la constante K, que es una constante de proporcionalidad, la carga 1, la carga 2, su valor absoluto dividido entre la distancia que los separa al cuadrado? La constante K es fruto también de otra constante que es epsilon, y es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0, que se llama la permisividad del vacío, ¿ya? Tiene este valor. Está muy bien medido esto, con más decimales incluso. O sea, también es una constante universal. Y es la carga, los coulombs al cuadrado, newton sobre metro cuadrado. Entonces, la constante K tiene 8.9 por 10 a la 9. Nosotros por la práctica vamos a usar 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb. Luego vimos algún ejemplillo y lo desarrollamos. Hoy día vamos a hacer distribución de cargas. Para empezar, lo que hemos visto hasta ahora es muy interesante, todo eso, pero quizás aparte de un problema académico, no nos es práctico, digamos. Nosotros no tenemos una carguita, tenemos cientos de miles de cargas que se desplazan, ¿ya? Por un conductor. Entonces, ese es nuestro problema. Entonces, en realidad, cuando tengo tantos números, ya la carga o la distribución de carga deja de ser discreta y se vuelve continua. Significa de que, por ejemplo, estamos viendo cómo es la población mundial, por ejemplo.
Por ejemplo, con este COVID, no estoy muy seguro cuánta gente ha fallecido por el COVID, pero es una cantidad importante y se nota, ¿no? Porque no solamente los números, porque por ejemplo, no es por hablar mal, pero algún vecino mío ha fallecido por la enfermedad, pero lo ves. Pero en el grueso de la población no se distingue demasiado, ¿ya? Pero si la mortalidad fuera mayor, por ejemplo, ya se notaría. Entonces, ahora en poblaciones más grandes, como por ejemplo la población china, ya este número de fallecimientos o de decesos se pierden. O sea, ya no se puede contar mi primo, un amigo, un sobrino o el amigo de mi amigo se fue, digamos. Simplemente es tan grande la población que ya deja de ser continuo, ¿no? Entonces, deja de ser discreto y vuelve continuo. Son números fríos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y les pido que me presten especial atención, vamos a definir primero, para hacer todos estos cálculos, la densidad lineal, la densidad superficial y la densidad volumétrica. Densidad de carga estoy hablando. Y se define exactamente igual que la densidad en física 1. Recuerden ustedes qué es la densidad. La densidad es una cantidad que no tiene que ver con el tamaño de lo que estamos observando. Por ejemplo, un kilo de oro con una tonelada de oro, la densidad es la misma, porque la densidad se define como masa sobre volumen y es una constante, por lo menos en ese material. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, unos gramitos de oro y puedo de alguna forma medir su volumen y pesarlo, yo puedo tomar su densidad. Y si tengo una tonelada de oro, puedo, por ejemplo, sumergirlo en agua y por la diferencia de volumen que tengo, puedo calcular su volumen y pesarlo. Y ya tengo su densidad. Entonces, la densidad de un caso con el otro es la misma. Más o menos aquí pasa lo mismo, pero a diferencia de la densidad en física 1, la densidad volumétrica, digamos, no, la densidad de masa, aquí vamos a ver densidad de carga, que básicamente es número de cargas o sobre, en primer lugar, una línea, un hilo tan delgado como ustedes quieran, diferencial de X. Esta densidad de carga generalmente se denota como lambda. Entonces, lambda sería la diferencial de carga sobre, esto es mando a dividir, diferencial de línea, de X, de L, eso no importa, de diferencial de carga sobre diferencial de línea. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, lambda también es equivalente al número de cargas total sobre la longitud total del hilo. Estamos en lo mismo. Tengo, por ejemplo, un trocito de hilo tan pequeño como ustedes quieran. Entonces, la densidad lineal va a ser dq sobre dx. Y si yo tengo un cable kilométrico y pues puedo saber de alguna forma cuántas cargas pasan, entonces voy a tener el número de cargas sobre la longitud total del hilo, que sería kilométrica. Ok, de la misma forma puedo definir la densidad superficial. Este también es importante y nos vamos a topar con estas tres cantidades en todo el desarrollo de esta materia. La densidad de carga se define como sigma, ¿ya? Por diferencial de área. ¿Ok? Esto es importante, diferencial de área. Significa que yo tengo unas cargas sobre un área. Por ejemplo, una plancha. ¿Cuál es la densidad superficial? Va a ser el número de cargas que existen en esa área. ¿Ok? Igual. De la misma forma, si es chiquito o grande, la densidad va a ser la misma. ¿Ok? Y por último, se define la densidad volumétrica de carga, ρ, que es la diferencial de las cargas sobre el volumen. ¿Ya? Aquí ya empiezo a jugar con las geometrías. En el primer caso es sencillito. ¿Ya? Simplemente de X tengo que ver que simplemente, en el primer ejemplo vamos a ver que es bastante sencillito. En diferencial de área también, porque al final de cuentas, si yo tomo este diferencial de la chiquitito, va a ser dx por dy. ¿Ya? Aunque a pesar de que puedo tener geometrías un poco más complejas, no es demasiado problema. Y aquí tampoco, ¿no?
Simplemente, si yo tengo, por ejemplo, un cubo, va a ser el lado por el lado por el lado, de X, de Y, de Z. A menos que tenga alguna geometría muy compleja, esto no es demasiado problema. Ok, entonces, ya estamos definiendo las densidades de línea, superficial y volumétrica. Que no se olviden esta parte. Nos vamos a topar mucho con a lo largo de la materia. Entonces, como tenemos una... Ya no tengo continuo, digo, ya no tengo cargas sueltitas, tengo continuos. Entonces, lo puedo dividir de la siguiente forma. Un pedacito de carga va a tener una fuerza sobre una carga puntual que tenemos por ahí, ¿ya? De esta forma. Entonces, la sumatoria de estos pedacitos de carga van a hacer que la carga que estoy analizando tenga la sumatoria de pedacitos de fuerza, diferencial de F. Entonces lo puedo escribir así, es la ley de Coulomb solamente que ampliada, ¿no? Entonces el diferencial de fuerza que va a recibir la carga Q sub 0 es igual a la diferencial de carga, aquí está la constante K o 1,4 pi epsilon sub 0 como que dividido entre el radio cuadrado. Hasta aquí no ha cambiado nada, simplemente que hemos, digamos, la ley de Coulomb lo hemos hecho para una situación particular. Entonces, ¿cómo encuentro cuál es la fuerza total que recibe una carga? Es integrando, es una sumatoria, básicamente. Entonces, la fuerza como vector, ojo, va a ser igual a la sumatoria de todas estas diferenciales de fuerza como vector. Entonces, si yo tengo los tres componentes, diferencial de X va a ser la sumatoria de los componentes en X. Si tengo componentes en Y, va a ser la sumatoria de todos estos componentes en Y. Y finalmente, si tengo una fuerza en Z, voy a tener la sumatoria de todos estos componentes en Z. Aquí es F mayúscula. ¿Ok? Entonces, ahora desarrollaremos un ejemplo. El primer ejemplo que siempre se hace. Y no se olviden esto, por favor, porque a pesar de que es un poco engorroso, nos vamos a topar en toda la materia con estas tres geometrías. Hilos, como en este caso, anillos o monedas, si quieren verlo. Primero desarrollaremos, por ejemplo, si yo tengo un hilo tan grande o tan largo como quiera, que está interaccionando con esta pelotita negra que representa una carga F. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza total que recibe la pelotita recibe de este hilo donde existen cargas positivas? Entonces, si este es más, obviamente va a ser una fuerza de repulsión, si es menos, va a ser una fuerza atractiva. Entonces, lo que tengo que hacer es darme un pedacito, un diferencial de volumen, ¿ya? O con un diferencial de carga e ir sumando, ¿no? O recorriendo si quieren. Entonces la suma individual de este cilindro pequeño sobre esta carga va a ser la fuerza total, y eso es lo que estamos buscando. Entonces demos un poquito de geometría. L, que sea tan largo como queramos, pero tiene límite, ¿ya? Voy a tomar en esta dirección van a ser los X y en la dirección horizontal van a ser los Y. Es simplemente nomenclatura, ¿ok? Puede ser al revés, pero por motivos prácticos lo he tomado así, ¿no? Entonces, todo lo que tenga... perdón. Estoy tomando así. Los Zetas, debería haberlo dibujado aquí una línea. Los Zetas son hacia arriba. Los Y son horizontales. Y el eje CX está saliendo de la pizarra. Aquí debería haber puesto la coordenada. Entonces está saliendo. Pero para el caso no interesa porque X no lo estoy tomando en cuenta. Como les digo, X podría ser Y, no había problema. Ok, entonces voy a tener, veamos la ecuación anterior. Un radio, carga, ya la tengo, Q, y esto, bueno, son constantes. Veremos cuánto es el radio al cuadrado. Es este radio, esta distancia. ¿Ya? Entonces, si yo de alguna forma puedo tener Y, esta distancia,
que coincide con el eje horizontal, y la distancia z, que coincide con el eje vertical, simplemente es Pitágoras, porque r va a ser y cuadrado más z cuadrado raíz de eso. Entonces, sabiendo esto y esto, ya tendría r. Además, tengo un ángulo, θ le llamaremos, ya, que se va a repetir aquí. Entonces, la fuerza que va a recibir la pelota negra o la carga Q sub 0 va a ser entonces la sumatoria de todo este componente, ¿ya? De esta fuerza. Entonces, como voy barriendo de arriba para abajo, este diferencial de fuerza va a ir variando desde un punto más, con la flecha, digamos, apuntando cada vez más hacia abajo, a cada vez más hacia arriba. Entonces, la sumatoria de esos es lo que estoy buscando. Pero en casi todos los casos, puedo proyectar, como es un vector, este diferencial de fuerza, puedo usar su componente en el eje Y, solamente en el eje Y. Y ese es lo que estoy buscando, la diferencial en el eje Y, que tiene que ver con el ángulo θ. Ok, entonces hagamos eso. En primera instancia, la diferencial de F es 1,4 pi epsilon sub 0, no pasa nada, Q sub 0 por delta Q, por diferencial de Q por R cuadrado. Hasta aquí solamente estoy copiando la ecuación anterior. Ahora, como la diferencial de la fuerza en el eje Y es igual, perdón, aquí debería ser F mayúscula, lo corregiremos inmediatamente. Déjenme. Ya está. Entonces vamos a la presentación. Estábamos por acá. Ok. Entonces, por la geometría, fíjense, la componente en el eje Y va a ser la diferencial de F por el ángulo que existe, por el coseno del ángulo que existe aquí, que se proyecta θ aquí. Entonces va a ser D por diferencial de F. Otra vez hay un error, perdón. Debe ser minúscula esta diferencial. Lo corregiremos inmediatamente. Y ya está. Vamos otra vez a la presentación. Ya, entonces tenemos que va a ser la diferencial como módulo por el coseno del ángulo de θ. Entonces esto es 1 sobre 4 pi epsilon, o sea, esto, todo esto en realidad, por el ángulo θ. Ahorita vamos a desarrollar el ángulo de θ. Primero desarrollamos esta parte. Entonces voy a tener 1 4 pi epsilon sub 0 por la carga sub 0. Ahora sí, les dije que se recuerda. Diferencial de Q, veamos cómo es una línea recta. Aquí es igual. Aquí está lambda por la diferencial de X. Pero veremos que es X ahorita. Entonces tenemos esto. En este caso va a ser Z. No se olviden porque mi gráfico, el cilindro en negro está barriendo de arriba a abajo o de abajo a arriba, pero mi eje es Z. Entonces voy a tener lambda Z. Esto en realidad es dQ dividido entre R cuadrado. Ya habíamos dicho que es R, es la hipotenusa, que es X al cuadrado más Y al cuadrado raíz. Pero como está al cuadrado R, la raíz se me va. Entonces me va a quedar X cuadrado sobre Z cuadrado. Ahora, el coseno del ángulo. Veremos que es igual al coseno del ángulo. El coseno va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto, ¿cuánto es? Z. Y la hipotenusa es R. Pero R es igual a X cuadrado sobre Y raíz. Entonces voy a tener Y sobre Y cuadrado más Z. ¿No? Es lo que habíamos dicho. Entonces la hipotenusa... Ah, no, el coseno, perdón. Yo estaba hablando del seno. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Lo que les dije era el seno. Entonces voy a tener, el seno va a ser Y, no, el coseno va a ser Y sobre la hipotenusa. Y ya tengo esto. Entonces esto equivale al coseno. Ok,
Simplemente entonces ahora empiezo a operar. Entonces la sumatoria de todos estos DFs me va a dar la fuerza total, el Y, ojo, ya, no el vector total. Entonces voy a tener 1 sobre 4 pi epsilon, estos son constantes, sale, la carga Q sub 0 también sale, lambda también sale, y eso es la ventaja de usar lambda, porque es constante. Y también sale, porque la distancia que estamos del hilo a la carga es constante, no va a cambiar. ¿Ya? ¿Y qué me queda? dz, y esto opero, que va a ser x cuadrado más z cuadrado por la raíz de lo mismo, y operando me sale esto, y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Ok, esto lo integro, ¿de dónde a dónde? Hay varias opciones, pero como lo estoy dividiendo entre dos, que vaya desde menos L, o sea, lo divido el hilo en dos, que vaya desde menos L medios hasta L medios, o sea, de menos la mitad hasta la mitad, haciéndome que la distancia sea total L. Ok, ya. Esto lo podemos integrar de varias formas, eso se lo dejo a ustedes. Hay toda una materia para que nos enseñen a integrar. Yo recurriría, digamos, si no me acuerdo, al Shaun de cálculo, donde hay un montón de fórmulas que puedo comparar y me salen. Entonces les diré, créanme, el resultado es entonces 1,4 pi epsilon sub 0, ¿ya? Q sub 0, aquí está. Y ya me he olvidado, me he librado de lambda. Ahorita lo vamos a ver cómo. Por la integral de esto, que es todo este valor. Déjenme ver si lo he escrito bien. Sí, está muy bien escrito. Entonces, esta integral, ok, tiene que ver con este valor que está en la raíz. Ya, entonces ya me he librado de lambda. No se olviden que lambda también es carga sobre la línea, en este caso es z. Entonces de aquí seguramente sale un z y me queda con lambda de q de z, entonces seguramente se me va y este y debe venir de la integral. Ok, entonces ya tendría el resultado. Como les digo, se los dejo para ustedes que desarrollen la integral. Aquí. Ahora, ¿qué tal si mi hilo es muy largo? ¿Ya? ¿Qué tan largo? Puede ser infinito. En física puedo hacer esas consideraciones. Entonces veo que y, o sea, esta distancia es mucho mayor que L. Significa de que en realidad estoy haciendo esto, de que esta distancia sea muy larga respecto de la longitud del hilo. Por ejemplo, si tengo un metro de hilo, esto que sea, digamos, 10 metros. Si la longitud del hilo es de 1 metro, que esta distancia ya sea 10, digamos. Entonces, ¿qué voy a tener? Que mi solución cambia. Entonces, si y es muy grande, un número al cuadrado es grande, y este número L al cuadrado es grande pero no tanto, entonces esto directamente se lo va a comer, esto directamente es insignificante, entonces me va a quedar y cuadrado, porque esto no desprecio el L cuadrado sobre 4, y me va a quedar que y cuadrado con la raíz se me anula y me va a quedar y cuadrado, entonces me queda esto. Entonces la fuerza en y cuando la distancia es muy grande me queda de esta forma. Ok, este es un buen ejemplo para desarrollar. Y como les digo, en todo casi toda, por lo menos la mitad de la materia, nos vamos a encontrar con este tipo de geometrías. Hilos y lo que vamos a ver al siguiente. Anillos. ¿Ya? Ahora, me piden hallar la fuerza que actúa. Este anillo están circulando cargas. Y aquí tengo una carga Q sub 0. ¿Ya?
y me piden hallar la fuerza que actúa las cargas del anillo sobre la carga individual Q sub 0. Ok, aquí también tengo que aplicar la definición de esta. Diferencial de carga es lambda por dx. Pero tengo que jugar un poquito con la geometría. Fíjense, tengo un anillo. ¿Ya? Y aquí tengo esto que he pintado con negro, que sea el DL o el DX, como quieran llamarlo, la línea. Pero ustedes se van a preguntar, esto es casi circular. Cierto, pero este diferencial de phi, que está aquí adentro, ¿ya? Si es suficientemente pequeño, ¿ya? Hace que esta línea negra, tienda a una línea recta. Entonces, por propiedad, el ángulo por el radio me va a dar la línea recta, el DL. Significa entonces, si tengo diferencial de phi por r, me va a dar dx. Y eso es lo que estoy poniendo aquí. ¿Ya? Tengo la diferencial de carga, lambda, dl. Pero dl ya les he dicho que es r por d phi. Discúlpenme, aquí no he encontrado... esto lo he hecho con otro paquete, así que no he podido igualar la letra griega. Este phi es este phi. ¿Ok? Entonces, dq va a ser lambda r por d phi. Entonces, la carga también tiene que ver, cuando integro esto, voy a tener la carga, lambda r, pero d phi, ¿de dónde a dónde va? Va de 0 a 2pi, una vuelta, entonces se queda como 2pi. Entonces, lambda también es, no es que sea único, es q 2pi sobre r, pero lambda también es igual a, aquí está, de q r de phi. Estos dos valores tienen. Este valor lo vamos a usar en un ratito más. Ok, entonces ya tengo cuánto vale lambda. Ahora jugaremos con la geometría. Esta distancia r la necesito porque la ley de Coulomb me dice que es la constante k, la carga o diferencial de carga en este caso, por la carga sub 0 dividido entre la distancia que lo separa, que es r. Entonces por geometría yo sé que va a ser igual la hipotenusa de este triángulo z al cuadrado por el radio, que es radio al cuadrado raíz de eso. Entonces la hipotenusa es r, que es z cuadrado más radio cuadrado raíz de eso. Ok, entonces la diferencial de f ya está. Tiene que ver 1 4 pi epsilon q sub 0. Ahora sí, lambda r de phi. ¿Qué es esto? Es la diferencial de carga. Lambda r de phi. Ya, por la hipotenusa, z cuadrado más r cuadrado r cuadrado. Integro. Ahora, esta es la diferencial de f en este sentido. De la misma forma que en el ejemplo anterior, tita se va a repetir aquí. Pero yo quiero, en realidad, y es más práctico, hallar la componente de la fuerza en el eje, en este caso z. Entonces tengo que la sumatoria de las fuerzas en z va a ser la sumatoria de las fuerzas en z, que es la diferencial, o sea, el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. Esto ya sabemos ahorita calcular, ya lo hemos calculado en el ejemplo anterior. Entonces sustituimos valores. Entonces la integral va a ser 1 4 pi epsilon, aquí está. Todo este valor, q sub 0, lambda, r diferencial de phi, z cuadrado más r cuadrado. Ahora, coseno. Nuevamente, el coseno de este ángulo, de tita, es z sobre la hipotenusa. Ya sabemos cuánto es z, y la hipotenusa es r, que es z sobre raíz de z sobre r cuadrado. Ok, ya está casi resuelto. Saco las constantes de la integral. 1 4 pi epsilon, carga sub 0, lambda, r, z, y todo este valor, z cuadrado más r. ¿Por qué? Porque son constantes, no se mueven. El radio es fijo. Nunca he visto un anillo, por lo menos en estos ejemplos, que sea dinámico, o sea, que se achique o se alargue. Hay ejemplos de eso, por ejemplo, de un disco compacto
o de una moneda, por ejemplo, de una superficie cilíndrica, no, circular, que me piden hallar la carga. Z, estamos manteniendo de que esta carga, la distancia de esta carga, de este eje de simetría del anillo hasta la carga que tenemos, es una constante, no se mueve. Entonces sale de la integral. Entonces, operando la hipotenusa con la hipotenusa al cuadrado, me queda z cuadrado sobre r cuadrado 3 metros. Y simplemente queda en la integral de phi. Entonces, significa de que yo tengo que integrar desde aquí hasta aquí, una vuelta, de 0 a 2pi. Entonces eso me da 2pi. Ok, entonces, evaluando, este resultado ya me he librado de lambda. Noten ustedes de que no tiene lambda. Aquí tenemos lambda. Yo sé que lambda vale, lo habíamos calculado hace un rato, vale Q sobre 2pi r. Entonces, si sustituye Q sobre 2pi r, entonces, fíjense que tengo un r y aquí abajo voy a tener un 2pi r. Pero como esta integral es 2pi, se va con r y me queda Q. Entonces me queda Q sub 0, Q, Z, esto ya se queda, y 4pi epsilon. Ahora, ¿qué pasa si la carga está muy lejos? ¿Ya? Del anillo. Esta carga está lejísimos. Y además, Z es mucho mayor que R. ¿Ya? Entonces esta distancia es mucho mayor que el radio del anillo. No se olviden, puede estar la carga muy lejos, pero el radio del anillo puede ser también muy grande. Entonces tengo dos condiciones: que el radio del anillo sea mucho menor que la distancia z y que esté lejos. ¿Qué me va a pasar? Entonces, z es muy grande, al cuadrado me va a dar igual un número grande. Entonces, r no es tan grande en este caso. Entonces simplemente se lo va a comer. Entonces me va a quedar z con z se me va a anular con la raíz cuadrada y me va a quedar z cubo. Pero aquí tengo un q, no, una z, perdón. Entonces el cubo con la z se me va a volver cuadrado. Y es que la fuerza en z aproximadamente cuando tengo estas condiciones es la constante k, 4pi epsilon, q sub 0, la carga que estoy analizando, la carga que existe en el anillo, dividido entre la distancia al cuadrado, ya que básicamente es la ley de Coulomb. No nos hemos desperdido. Entonces en la práctica, ¿esto qué me dice? Que cuando el anillo y la carga están muy lejos, se comporta que el anillo como si fuera una carga puntual, Q, y el otro, bueno, como es una carga puntual, es como si fuera una bolita y otra bolita. ¿Ok? Y el mismo resultado tenemos aquí, con la línea recta. Aquí. Entonces, si tengo mi hilo y la carga Q, entonces a lo lejos, este hilo, por más largo que sea, lo voy a ver como si fuera una carga y suelta, y y esta carguita, bueno, se queda como carga sub 0. Entonces lo veo como si fueran dos cargas separadas por una distancia larga. Ahora, esto es un problema académico. ¿Ok? Ahora veremos la conservación de la carga. ¿Recuerdan ustedes cuando se habló en Física 1 de la conservación de la energía? Incluso hay enunciados muy bonitos y tiene también que ver con la entropía. Pero, ¿qué dice el enunciado de la conservación de la carga, de la energía? Más o menos me dice que la energía es una cantidad que es susceptible de convertirse en trabajo, o en otras palabras, movimiento, o sea que se mueve una máquina, por decirles, y esta máquina y el movimiento es susceptible de convertirse en energía. ¿Ya? Ya, entonces es una de las leyes universales. En un sistema cerrado significa. ¿Ya? Por ejemplo,
no sé si sería un sistema cerrado, un motor, por ejemplo. Yo le doy gasolina y esta gasolina por reacciones químicas hace mover los pistones y hace que el automóvil se mueva o la máquina se mueva. Ahora, ¿puedo ir al revés? En teoría sí, porque de este movimiento yo podría, por ejemplo, bombear agua desde una parte inferior hasta, digamos, un lago elevado. ¿Ok? Entonces, con este lago elevado yo podría liberarlo, el agua, por caída libre, entonces generar energía a partir del movimiento en este caso sería una turbina eléctrica. En teoría no debería tener pérdidas, pero existe fricciones y además eh, la combustión del motor no es totalmente eficiente, solamente, según creo, no estoy muy seguro, solamente se puede recuperar el 30% de la energía quemada de la gasolina o del combustible, entonces hay pérdidas, ¿no? Pero en general, eso es lo que me dicen, nada se crea, nada se destruye, ¿no? La energía cambia simplemente de estado, puede ir de energía cinética a una energía potencial y de una potencial a una energía, ¿ya? Eso seguramente lo recuerdan del semestre pasado. Ahora, le vamos a agregar algo más a las leyes de conservación, la conservación de la carga. En un sistema cerrado, las cargas o el número de cargas es constante, o la carga total es constante. Imagínense, no sé, algo que sea cerrado. Por ejemplo, el planeta Tierra. El número de cargas, seamos incluso más sencillo, el número de electrones debe ser un número inmensamente grande, pero no, no cambia, porque la Tierra, como les digo, es un sistema cerrado. Entonces, evidentemente recibe cargas del Sol o de los rayos cósmicos, pero digamos, no existiera eso. Entonces, simplemente existen las cargas que hay. Entonces, por ejemplo, este grafiquito me lo dice. Yo genero cargas de alguna forma, ¿ya? Entonces, estas cargas, aquí estos hombrecitos, hacen subir, en otras palabras, lo convierten en carga negativa. Por diferencia de potencial, que ya les dije que vamos a ver cómo es, va de menos a más y me vuelven a circular. Ok, más o menos es lo que pasa en una pila de una pila normal. Evidentemente hay pérdidas. Imagínense que las pérdidas fuera uno de estos hombrecitos que deja caer las bolitas. Entonces, ¿qué hace una pila? Por ejemplo, que funciona una linterna. Entonces, las cargas circulan, hacen que esta diferencia de potencial haga que la luz se encienda. Por ejemplo, el filamento de tungsteno que existe en las baterías, en los foquitos antiguos me refiero. En los LEDs es mucho más eficiente, pero esta diferencia potencial hace de que exista calor en el tungsteno, digamos que esto es tungsteno y exista luz. Y vuelva al circuito, vuelva las cargas a la pila. Y estas pilas otra vez hagan esto. Pero, como les digo, esta luz son pérdidas. Entonces no es un sistema perfecto. Por lo que les digo, es un poco difícil encontrar un sistema. Pero la ley me dice eso y se cumple bastante bien. Que las cargas en un sistema cerrado es constante. Si yo cuantifico las pérdidas, entonces la suma total de las cargas que existen con las cargas perdidas es una constante. No hay más. ¿Ya? Entonces la carga final, inicial en realidad, tiene que ser igual a la carga final. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista más pequeño, del tipo, por ejemplo, reacciones nucleares, por ejemplo, cuando chocan dos núcleos, perdón, o dos partículas, la carga también se conserva. Entonces, la carga no se pierde. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Hasta aquí entonces la parte de la ley de Coulomb y la siguiente clase entramos a campo eléctrico.
Ok, muchas gracias y voy a preparar algunos ejercicios de esta parte, no muchos porque lo vamos a reforzar con el campo eléctrico. Gracias.